relacionar con la unidad 6, campo magnético, y también con los ejemplos de aplicación. En la clase anterior, pues, vimos dos ejemplos. Hoy vamos con un tercero, que dice así. Dos alambres paralelos separados a una distancia 2b, alambre, transportan corrientes iguales en direcciones opuestas. Entonces aquí vemos un puntito y una X. Puntito, la corriente sale, sería pues I. No vamos a poner I1 porque el problema dice que son iguales. Topó corrientes iguales en direcciones opuestas, como se ve en la figura. Aquí está la figura. El problema tiene figura. Obtengo una expresión del campo magnético en un punto sobre la línea que conecta los dos alambres. Entonces, pues, aquí está el punto P de la línea que conecta los dos alambres. Y a una distancia X del punto intermedio entre ellos. Y aquí este es el punto intermedio y esta es la distancia X. Bueno, ahí a la derecha, porque es el que está señalando por la figura. Bien, esos son los datos. Entonces, pide una expresión de B, pues sería además de la I, en función de X, en función de B, así tendría que salir. Bueno, entonces aquí pues vamos a emplear pues lo que vimos en los campos magnéticos de alambres largos. Aquí suponemos que son alambres largos, nos están viendo de frente, ¿no? Entonces, si esto está saliendo, sería así. En esta zona sería así. Entonces aquí pues está el volumen, el campo es B1 pequeño. Ahora veamos el otro. Este está entrando, ¿no? Entonces sería así. O el pulgar se pone. Entonces se ve que son corrientes opuestas, pues se van a ir en la misma dirección, hacia arriba. Claro, como es una estancia más pequeña, entonces el campo B2 pues es mayor que el B1. Entonces pues se ve pues que la dirección pues también va a ser hacia arriba. Entonces tenemos dirección. Ahora vamos con lo de la magnitud. Bueno, tenemos ya las expresiones pues para un alambre recto largo que lleva una corriente I. Entonces tenemos pues que es para ver en una vez B1 más B2. Aquí pues ya dijimos que está en la misma dirección. Entonces sería pues lo siguiente. Ahora veamos dónde queremos el campo B1 al empezar. Entonces sería B más X. Entonces tenemos acá 2i B más B2 pues es, aquí está señalado, es la misma corriente I, y tendría 2pi, y la distancia del alambre 2 acá pues sería B menos X. Esto pues lo podemos simplificar de la siguiente manera. Un 0i y sería X. Y aquí pues tenemos B más X por B menos X, pues sería una diferencia de cuadrado. Entonces, tendríamos pues, perdón, acá. Tendríamos 2B acá y con pi pues va a quedar solamente pi. Entonces queda acá un 0i por B.
Entonces esa es la respuesta, ¿no? Es igual a esta cantidad. Esa sería la magnitud y la dirección pues ya se dijo que es hacia arriba. Lo importante aquí pues además de saber las ecuacioncitas, cómo se ve y todo esto por la distancia, es la orientación. Entonces, aquí está pues con cuidar la dirección de la corriente. Y la zona donde interesa, en este caso aquí. Claro, en esta zona es ir hacia abajo. Entonces, aquí. Y esta como está entrando, entonces, bueno, así está la situación. Vamos a hacer otro problema. Dice así. Un alambre largo, horizontal y rígidamente sostenido transporta una corriente de 96 amperios. Un alambre largo, horizontal y rígidamente sostenido transporta una corriente de 96 amperios. Entonces, pues, tenemos, voy a llamarle I1 porque fue la primera que se mencionó. Arriba del alambre, paralelamente a él, un alambre fino lleva una corriente de 23 amperios. Sería una I2. Y pesa 0.073 newton sobre metro. Entonces, el peso de este, por el alambre fino, con unidad de longitud, bueno, newton por metro. La pregunta es, ¿a qué altura del alambre inferior debería estar este segundo alambre estar tendido si esperamos que se lo sostenga una repulsión magnética? Bien, vamos a... Bueno, esto podríamos representarlo por W sobre L. Vamos a P por la longitud. Bueno, entonces piden pues altura. Y aquí le podemos llamar T. Entonces vamos a hacer un esquema pues del problema. Este problema pues no tiene esquema. Y entonces tenemos un alambre grueso. ¿Y qué se grueso? Porque esta cantidad de amperios pues es bastante alta, 96 amperios. Bien, entonces la distancia de pues es lo que vamos a calcular. Entonces lo primero que nos preguntamos es para dónde van las corrientes, para que se cumplan, ¿no? Bueno. Lo importante es recordar por lo que se dijo en la clase anterior. Entonces recuerden que habían dos corrientes que eran paralelas y dijimos que era atracción. Entonces para que sea repulsión deben de ser opuestos. Entonces I2 de 23 amperios podría ir acá. El alambre fino.
y de sentido opuesto, acá, y 1. ¿Sí? Así sería la situación. Ahora, hay que buscar otra cosa más también. Es el peso por unidad de longitud. Podría ser por acá. Esta es una longitud. ¿Sí? Y aquí tendríamos, según sea S, así va a ser pues el peso. Bueno, también tenemos actuando sobre este elemento pues, y debe ser igual como uno ya está imaginando, porque se trata de mantener esta distancia. Esta sería pues la fuerza de tipo magnético, ¿no? La fuerza de tipo magnético. F es la fuerza de tipo magnético por ser corriente pues en conductores rectos, largos, paralelos, y en este caso llevan corrientes opuestas. Esa es la fuerza magnética, que en este caso pues, el conductor 2, al crear un campo acá, pues, ejerce sobre este. Entonces, esa es fuerza magnética. Bien, aquí pues lo que hay que recordar pues es el último punto de teoría de la clase anterior, que es la magnitud de la fuerza entre corrientes paralelas, que era pues F. Esa expresión pues se llegó en el caso de que se mostró en la clase anterior. Bueno, entonces aquí nos están dando una fuerza también, tendría que ser acá por unidad de longitud, porque en esa parte es lo que interesa. Bien, entonces vamos a despejar la fuerza por unidad de longitud. Y como nos están pidiendo D, entonces vamos a escribir. Bueno, ahí pues ya vimos que no podemos dejar. Y aquí se entiende que la suma de fuerza vertical es pues, por unidad de longitud, el peso tiene que ser igual a la fuerza magnética, ¿no? Por unidad de longitud ambos. Entonces, ahí se lo platicaré. Bueno, ya sabemos que no sucede, ¿no? Es la metro por ampere, y 1,96 amperios, y 2,23 amperios. Y esta pues, aquí pues la F sobre L tiene que ser igual a omega sobre L. Que es este dato, 0.033 newton por metro. Bien, entonces ya con eso pues, a sustituir valores. En que está bien cerca, cerquita, son 6 milímetros. Eso es lo que daría pues la respuesta. Ya con esto pues termino los ejemplos de aplicación de los puntos que vimos en la semana anterior. Vamos ahora pues a uno nuevo, que es la ley de Ampère.
Ampere pues será en francés. Aún en los libros en inglés le ponen el tilde y en la mayoría de textos en español. Así, contrario a lo que nos ponemos. Bueno, entonces, ¿qué es esto de la ley de Ampere? ¿De qué trata? Ya lo había mencionado rápidamente en la clase anterior. La ley de Ampere nos permite obtener con facilidad los campos magnéticos generados por distribución de corriente con un alto grado de simetría. Entonces, no hay que olvidar esto, ¿no? Que esto es similar pues, a la ley de Gauss. Entonces, allá el campo eléctrico, pero que tenía que ver con la suficiente simetría. Aquí también. Si no hay simetría, pues no es útil para calcular el campo, sino que otra cantidad, ¿no? Que vamos a ver. Igual que en Gauss, si no había suficiente simetría, lo más que podía calcular pues es el flujo magnético, ¿no? Entonces aquí pues es otra cantidad que se va a calcular. Pero si hay simetría, pues una vez de campo magnético sale del, ¿cómo se llama? Del integral. Bueno, entonces, ¿cuál es el enunciado o qué dice la ley de Ampere? La integral de línea de B, o sea, de B de campo magnético pues, y vector, alrededor de cualquier trayectoria cerrada, es igual a mu sub 0, que es la constante magnética, que habíamos visto anteriormente, multiplicado por la corriente neta a través del área encerrada por la trayectoria. Repitiendo, la ley de Ampere establece que la integral de línea de B alrededor de cualquier trayectoria cerrada es igual a mu sub 0 multiplicada por la corriente neta a través del área encerrada por la trayectoria. Ahora, como aquí se habla de una corriente neta, entonces tiene que haber una suma algebraica. El sentido positivo de la corriente se determina mediante la regla de la mano derecha, y ya lo voy a escribir, ¿no? Entonces, ¿cuál es la manera de escribir pues la ley de Ampere? Bueno, aquí el rendering también el server pues, aparece de esta manera y el sigue de esta manera. Aquí pues este DF es un elemento diferencial de una trayectoria. Es lo mismo acá, porque entonces hay que pedir por ejemplo, el campo magnético y es total. Ahora bien, aquí se habla también la ley de Ampere que el integral de línea. Entonces, aquí es una trayectoria cerrada, es lo que recuerda el círculo. El integral de línea, pues ya se había visto, por ejemplo, al calcular diferencias en el potencial. Cuando vimos pues potencial. También fue útil cuando vimos capacitar, para obtener la diferencia potencial. O sea, pues el integral de línea, pues así es, el punto de. Entonces, pues, lo mejor es recordar la que es la I cerrada. Y se menciona pues una regla de la mano derecha. Miren que podría ser así. Entonces, esta trayectoria cerrada de cualquier tamaño o tipo, conveniente para algún problema que se establezca o se nos diga. Entonces, se llama pues anillo amperiano o también pues
mi interés. Entonces aquí tenemos nuestra trayectoria cerrada, que puede ser de cualquier forma de tamaño. Y aquí pues adentro podrían haber corrientes. Bueno, entonces lo que dice la ley de Ampère es que vamos a hacer un recorrido acá para obtener el punto de F. El punto de F, como es un producto escalar, sería pues B, F, super. Sería nada más que producto escalar. Bueno, también pues, ¿cómo decimos para la expresión esta un cero bien cerrado? Entonces, el B punto de F es ahí, pues es una I neta, es una suma algebraica, pero quiénes son positivos, quiénes son negativos. Bueno, entonces, eso lo determina la regla de la mano derecha, como se llama aquí por el sexto. Aquí, pues, nosotros venimos con la mano acá. Entonces, con la mano, pues, vamos a seguir la trayectoria que se nos ha dicho, porque puede ser en el sentido de las agujas, contrario de las agujas. Entonces, en este caso, digamos que fuese así la trayectoria. Entonces, tendríamos así. El pulgar, por convención, se toma que es positivo en cuanto a las corrientes, que parece que en un sentido más, en este caso, y uno sería positivo, y dos sería negativo. Ahora, esta I3, como está fuera del anillo arterial, entonces no interviene. En cuanto al flujo, perdón, en cuanto al producto escalar del punto de F y la integral. Pero sí, crea algún campo aquí, adentro, afuera, en el punto. El índice crea campo, ¿no? Entonces ese campo B es el campo total. Claro, con una distribución así, pues, no es más para calcular pues, la integral de línea desde el punto de esa. Va a ser igual a un superoid. Eso es lo que se sabría. Entonces, para casos especiales decíamos, cuando hay suficiente simetría, entonces B tiene el mismo valor y puede ser sacada del integral. El integral de S, pues, según la curva, si es un rectángulo, pues la longitud de un rectángulo, o una porción de o si es una circunferencia, pues, dos piernas. Entonces, así sería. Y la I, pues, entonces sería la I encerrada, solamente la I. Ya, pues, tenemos que aquí en esta expresión en la corriente total, inclusive las que provocan corrientes afuera. Pero su punto de F pues, es igual a 0 por espacio. Bueno, y aquí pues la regla, que aquí es la trayectoria de integración, entonces donde vamos a ir sumando los tres puntos de F, porque se va a integrar, entonces nos da, en este caso, la corriente I positiva y esta negativa. Bien, así sería pues la manera pues de dar pues de sentido positivo negativo a la corriente y deben ser las que están adentro del anillo arterial. También a veces se le llama espira arterial, imperial o espira arterial.
Vamos a hacer unas aplicaciones de la ley de Ampere. Estas aplicaciones pues nos van a llevar a ecuaciones, no son como los ejemplos que hemos visto. Vamos a ver uno también acá, que nos va a dar un número con sus unidades, ¿no? Que nos va a llevar a ecuaciones. Estas son las aplicaciones pues, de ley de Ampere. Entonces, vamos a tratar el caso pues de un alambre largo y recto. Y donde nos interesa calcular el campo, porque habría suficiente simetría, en unos puntos exteriores. Más adelante vamos a ver dentro del alambre mismo. Entonces, claro, porque no es algo, sino que por la densidad de corriente que vimos anteriormente, la corriente está distribuida dentro del conductor. Entonces, podemos calcular también eso, pero ahorita el pulso externo, considerando que como si el alambre fuera bien delgadito, ¿no? Entonces, sería así. El alambre, la corriente I, es sale. Entonces, en los puntos externos, por simetría, a la misma distancia R, pues el campo es el mismo en magnitud. Ya sabemos que es tangente de esa trayectoria. De ese primero. Bueno, también pues, ¿dónde queda el DS y el de θ? Entonces quedaría acá, DS. Y el ángulo θ, pues, entre B, digamos en este punto, en la instancia de que se ve. Entonces, aquí tengo, puede ser una cosa. Entonces, aquí, pues, por también por arriba de la mano derecha, la isla la vamos a considerar posible. Bien. Entonces, pues, para que se vea una figura más bonita, unos segundos, pues la voy a compartir. Les voy a compartir esa misma figura que he hecho ahí en la pizarra. Entonces, aquí vamos a compartir un. Bien, aquí les estoy compartiendo pues la figura que he hecho ahí en la pizarra, ¿no? Aquí está mejor hecha, ¿no? Entonces, este es el alambre, ¿no? Ya después, en la segunda parte de esta aplicación, vamos a ver adentro, porque está ahí, pues, no solo está un punto, así como infinitesimal, no, que repartido en todo el área del alambre, ¿no? Entonces, pero aquí son puntos exteriores a una distancia R. Y la superficie del alambre, y este es la espira o anillo amperiano. Ahora bien, por simetría, pues se dice, ¿verdad? A una misma distancia R se espera que el campo magnético B, pues, tenga el mismo valor, ¿no? Y la misma orientación, tangente a y de acuerdo a la regla de mano derecha lleva esta dirección. Entonces, ahí donde, pues, sí es útil, muy útil, pues, la ley de Ampere, ¿no? O el DS, pues, uno lo establece, ¿no? Según la trayectoria de integración. Así es el DS.
y así sería positiva o negativa, en este caso positiva, pues la corriente. Voy a quitar la figura para continuar. Bueno, entonces pues ya con esto vamos a calcular pues el campo. Sería ahí encerrado. Entonces, como ya habíamos dicho, θ es el ángulo entre DS y B, en este caso cerrado. Sabe que el producto escalar del punto de S, que es B de S, sería por coseno de 0. Entonces, esto nos va a dejar así. Bueno, claro, esto es igual a 1. Entonces, y como decía, como B por simetría, parece la ley de Gauss, entonces sale el integral. Y luego, pues, para toda la trayectoria, que es una circunferencia, pues claro, ¿cuánto vale la longitud total? Pues 2 pies, ¿verdad? Entonces, aquí también, ¿sí? 2 pies. Entonces, B pues sale inversamente proporcional con R, como era de esperarse. A medida que nos alejamos, el campo magnético pues, disminuye. En forma, pues, inversamente proporcional. ¿Ve? Inversamente proporcional con R. Observen ustedes, pues, esto es para puntos exteriores. También esto, pues, lo hicimos en la clase anterior. Llegamos a esta misma expresión. Pero para un segmento, empezando con un segmento de longitud L, ¿no? Y en el punto intermedio, ¿no? Después dijimos, no, ¿qué pasa si D es muy pequeño comparado con L, ¿no? Entonces, salió esta expresión. Ahí ya no importa, pues, el punto. Es decir, tenemos el alambre muy largo, no importa si es por aquí, por acá, siempre hay una cierta distancia. Llega, como ves, pues, en un par de minutos, de tanto trabajo como lo que hicimos en la clase anterior, nos encontramos el campo magnético con la ley de Ampère. Bueno. Ahora, en la siguiente aplicación es un alambre largo y recto en puntos internos. Me voy a bosquejar acá, pero no voy a compartir con ustedes. Ese es el alambre ampliado, ¿va? Entonces recuerden que hay una J que es la densidad de corriente. Se supone que es uniforme aquí. Entonces, de su centro, nos interesa acá. Aquí podemos todo esto en azul. ¿Sí? Esto es lo que veríamos del alambre, verlo de esta manera. Entonces, nos interesa pues acá. Como todas esas corrientes van, que hay de aumentan de R en los puntos internos. Y aquí pues tendríamos R, que es el radio de la lámpara. Bueno, aquí también pues por simetría se dice, se espera con la instancia R, el campo es el mismo. O sea, pues sería así. Entonces el recorrido lo voy a hacer en sentido contrario a la joven de reloj, ahí pues va a ser positiva. Bueno, entonces
Aquí pues punto interno significa pues que R es menor que R. Bueno, antes de comenzar pues voy a compartirles una gráfica mejor. Bien, aquí tenemos pues la figura pues que he tratado de hacer. Ahora, aquí pues esta sería la estira amperiana. Y el recorrido pues es aquí en la dirección del DS. El DS sí tiene que ver con el recorrido o viceversa, ¿no? Bueno, entonces vamos a, bueno, ven ustedes pues que aquí esta corriente I estaría distribuida en todo el área por igual, ¿no? Con un J constante o uniforme, ¿no? Una densidad de corriente. Y aquí pues tenemos la espira amperiana y el recorrido, aquí está el DS y aquí se ve el teta pues entre B y DS pues sería 0 grados, ¿no? El radio R, la distancia R y por simetría esta vez pues va a salir. Bueno, vamos a continuar pues en la pizarra. Bueno, en primer lugar pues ya lo que está adentro que sería la corriente I encerrada, le vamos a poner I'. Esta de aquí. La corriente encerrada. Y primo, por supuesto, es menor que I, pero hay que saber la proporción. Bien, entonces, considerando J con la corriente uniformemente repartida, pues hay una constante, ¿no? Entonces, esta corriente en magnitud es I sobre el área. Claro, la que conocemos primero es para poder la lambda, ¿no? Entonces, I sobre pi al cuadrado. Pero también es la misma cosa para la porción que lleva una corriente I' desconocida. Entonces, por lo menos. Y está distribuida en el área, pues, aquí, para ahí. Bueno, de ahí pues podemos sacar pues, la relación entre I' y E. Ahora escribiría I. Sería el cuadrado por I entre la otra R mayúscula al cuadrado. Eso sería I'. Ahora sí ya podemos aplicar pues la ley de Ampère. ¿Sí? Aquí sería I', que es la corriente encerrada que ya se calculó. Entonces colocamos esa. Bueno, aquí pues ya sabemos que va a salir 2 tierras. Y al final, pues, tenemos una R con una estación. Y nos quedaría módulo 0I, módulo 0I por R minúscula sobre 2I R cuadrado. Entonces, pues, para
cualquier distancia R, esta es la extensión, pero que sea, como dijimos, pues, para puntos internos. O R es menor que R. Entonces, en la primera parte, dijimos que era inversamente proporcional para puntos exteriores. Desde la superficie en adelante, pero la R está al centro. También esta R se cuenta el centro, pero sale directamente proporcional. Entonces, así está la cosa. Bueno, entonces pues esa es la expresión pues, para este caso. Con esto pues ya podemos pasar al punto de solenoides y toroides. Solenoides y toroides. Aquí pues les voy a mostrar un modelo de un solenoide. Aquí pues el solenoide sería pues, se construía de un alambre y aquí pues se devana, o sea, se enrolla en hélice con esa feliz bien apretada, ¿no? Entonces queda de esta manera. Se voy a acercar para que vean los detalles. Hace el hueco aquí. Entonces da la impresión de que solo tiene una capa, pero si mal no recuerdo, este creo que tiene 5 capas, o sea, se verían las capas acá. Entonces en los problemas hay que decir, bueno, ¿y cuántas capas es? Tantas vueltas por unidad de longitud, esta sería la longitud y este es el número de vueltas. Entonces, pero tiene 3 capas, 2 capas, 5 capas. Bien, aquí pues estamos terminando donde se entraría la corriente. Nosotros en esta parte pues corriente directa, ¿no? Entonces, digamos, acá está la corriente, digamos que por acá entra la corriente, ¿no? Aquí. Entonces, si entra la corriente, entonces, por aquí hay una regla de la mano derecha también. Entonces, sería así. El campo magnético, pues, iría de aquí para acá, sería el sur y este sería el norte. Porque aquí está entrando. Entonces, la corriente circularía así. Entonces, esa es la regla que aquí se ocupa. Antes de hacer el cálculo, pues voy a mostrar la figura pues, que generalmente aparece en los libros. Bueno, los solenoides pues son, como bien, bobinas. Aquí pues es una solenoide de laboratorio. Puede ser un bobinado muy pequeño que se usa para sintonización en los radios, ¿no? Una bobinita. El toroide pues para el campo magnético, para investigaciones, ¿no? Se le ponen núcleos de hierro, diferentes. Entonces, hay muchas aplicaciones pues, de tanto de investigación como práctica. Bueno, les voy a compartir pues la figura que tengo del solenoide, ¿no? Y posteriormente otra figura también de un corte del solenoide para poderle aplicar la ley de Ampere y calcular su campo magnético en las partes centrales. Aquí está, pues, tal como demostraba con el modelo, del laboratorio. Aquí, pues, con esta X, aquí está entrando la corriente, ¿no? Y aquí está saliendo. Entonces, siguiendo con los dedos de la mano derecha, entonces uno trata como de enrollar el solenoide.
Y eso, el pulgar, nos daría la dirección del campo, que sería hacia allá, ¿no? Aquí. Entonces, va por dentro el solenoide, ¿no? El ideal, ¿no? También, pues, idealmente, en la parte central, pues, tiene un valor, pues, aproximadamente constante y es uniforme, ¿no? Eso es lo ideal. Y afuera no habría campo también, idealmente. Eso es el que vamos a estudiar nosotros. Claro, para que haya campo, pues, tiene que haber corriente. Y de una vez voy a poner este, para que vean, pues, en corte el solenoide, ¿no? Aquí estaría emergiendo la corriente y aquí, pues, estaría entrando, ¿no? Y esta es una espira, ¿no? En este caso de forma rectangular. También no hay que llamarle de anillo aquí. Y esto representa los alambres, ¿no? Que son enrollados en hélice bien apretadas, ¿no? O sea, que habrían, digamos, unas 10 o 12, ¿no? Es como que, y esta es la espira, digamos que aquí hay 12, ¿no? Completa. Entonces, es como que si 12 veces entrara la corriente del solenoide, ¿no? Pero no se acostumbra a dar, pues, en el solenoide, en el toroide sí, el número total de vueltas, no que las vueltas por unidad de longitud. Entonces aquí dice que hay 12 se dividiría entre h, eso se lo representa pues el número de vueltas por unidad de longitud, se representa por n minúscula. Aquí en esta zona idealmente se considera que el campo pues tiene un valor constante. En la práctica tiene que ser pues radio pequeño y el solenoide largo, ¿no? Aquí afuera pues hay algo de campo, pero idealmente pues va a ser cero todo esto de aquí. Y acá observen ustedes, si el campo tiene esta forma, aquí va a formar 90 grados y coseno 90 es cero, ¿no? Bien, vamos a volver a esta gráfica después sí. Ya vamos a volver, creo que tal vez no se ve. Bueno, ahora pues vamos a pasar pues al cálculo, o bueno, que es un concepto pues, de lo que es un solenoide. Bueno, ¿qué sería un solenoide? Ya se lo había mencionado así de palabras, ¿no? Es un alambre largo devanado a una hélice fuertemente apretada y es para conducir una corriente y crear un campo magnético en su interior. Eso es lo que sería el solenoide. Bueno, entonces vamos a mostrar pues nuevamente el esquema para encontrar el campo del solenoide. Bueno, está la corriente I porque emerge I y aquí entraría, ¿no? Aquí emerge y aquí va perpendicular al plano de la pizarra. También para encontrar la expresión del campo magnético del solenoide, vamos a utilizar la ley de acá. Entonces vamos a esta espiga de manera rectangular.
es una cantidad H de esa espiral. Y aquí tendríamos nosotros AB de D. Bueno, entonces a esa espiral le vamos a aplicar pues la ley de Ampère. Entonces tendríamos nosotros eso sería. Ahora, vamos a trabajar primero pues, con B punto de S. Bueno, recordemos pues que B de S, B punto de S, entonces pues aquí como es por conveniencia es rectangular, entonces serían 1, 2, 3, 4 integrales que habría que hacer correspondiente al B punto de S. Entonces tenemos 4 integrales. B de S. Estos no llevan círculos, puesto que solo son de punto a otro. Entonces, aquí le pondríamos A, B, luego de C a D, y de A a C, de C a D, y de D a A. Bueno, primero que nosotros vemos que, de acuerdo a la ideal, que no hay campo en la parte exterior, pues primero que sería 0 de C. En esta parte simplemente no hay campo. Luego, pues, para el tramo de B a C, ya no se ha compuesto aquí, pero lo vamos a explicar, que es en esta parte, pues, teta 90 grados, y aquí, pues, no hay campo. Entonces, pues, también es de B a C. Y por lo mismo, de D hasta, bueno, también. Así que solo nos queda el de A, el punto de S, con teta igual 0 grados. Bueno, pues aquí sería B por H, el recorrido de H. Bueno, entonces quedaría el BH con 0, 0, el punto de S. Bueno, ahora este punto de S, que es BH, lo tenemos como un 0 bien cerrado, entonces BH. Ahora, para la I encerrada, se acostumbra a dar el número de vueltas por unidad de longitud. N. Entonces, ya, NH. Esta es la corriente cerrada. Yo digo número de vueltas por unidad de longitud es igual a longitud. Bueno, H. Y eso nos daría número de vueltas. Pero para poder no entender, se acostumbra de esa manera, por conveniencia, para relacionar las H acá. Y nos queda ver eso de saber. Entonces, N, I, simplemente, que sería entonces N entonces aquí pues hay que poner atención porque podría ser de que
lo en número de vueltas, pero por cada centímetro, digamos, 20 vueltas en 10 centímetros, por decir algo, ¿no? Pero claro, con los demás cálculos, pues hay que pasarlo al sistema internacional, entonces hay que pasar a las vueltas por centímetros a vueltas por metro. Entonces la I pues sería en amperes, para que vean pues que en Tesla. Bien, ahora por último, pues, como les explicaba en este modelo, da la impresión de que solo una capa hay, pero puede tener hasta 5 capas, ¿no? Entonces, que hay varias capas, entonces, el campo partiría, digamos, por 5 capas, multiplicado por 5, y el campo magnético sería 5 veces de una sola capa. Bien, vamos a mostrarles, creo que no se mostró bien el... Aquí estaría, pues, el dibujo que hemos hecho, ¿no? Lo que hemos hecho. Entonces, aquí también apretados los alambres. Hay un cierto número de alambres por unidad de longitud, que es esta. Uno no contaría, ¿cómo se sabe? Cuenta, por ejemplo, 12, cuál es esta distancia, en centímetros o en metros, y divide esta entre los. Esto con el efecto, pues, de que no está pensando en una distancia h, ¿no? O un número total, porque realmente la práctica, pues, en la parte central es que se tiene, pues, esa expresión para el campo, la expresión que ya dedujimos. Bueno, vamos a compartir esto. Ahora vamos a lo del toroide. Vamos a lo del toroide. Bueno, entonces, ¿qué sería un toroide? Puede considerarse como un solenoide que se dobla y adopta la forma de una rosquilla, o sea, de una dona. Es como esta, pero si fuera más largo y más flexible, pues podría, entonces lo doblamos y se cierra. Entonces es el toroide. Como ven, pues quedaría este hueco, sería su núcleo. Ahora, en las investigaciones de materiales para cuestión de magnetismo, ¿no? Puede ser el núcleo de hierro, que aumenta el campo magnético, digamos, 1000 veces, por ejemplo, dependiendo del material que se le mete. Digamos, si fuese madera, pues solo para darle forma, ¿no? O de aire, como acá, ¿no? Entonces, eso sería, pues, cuando se ha doblado, pues, quedaría el toroide. Bueno, entonces, repitiendo, pues, puede considerarse como un solenoide que se doble y adopta la forma de una rosquilla o dona. Aquí sí creo que voy a mostrar ya lo del toroide, ¿no? ¿Cómo queda? Y luego, pues, vamos a pasar a la deducción del campo. Aquí, pues, tengo dos vistas para un toroide, ¿no? Entonces, aquí, pues, lo conseguí un libro. Y pues tiene este núcleo, ¿no? Y aquí está como se ha enrollado, ¿no? Realmente no puede quedar, como se dice ahí, un solenoide que era con las espiras bien apretadas, porque son dos radios diferentes, el interior y el exterior, ¿no? Entonces, por eso que aquí se ve como separadito, y aquí bien compacto, ¿no? Así está la cosa. Y aquí está la corriente I, que de alguna manera pues se le hace llegar, porque uno de dónde viene esta corriente, dicen uno. Bueno, aquí pues estaría entrando la corriente y aquí pues saliendo, ¿no? Bueno, entonces aquí pues uno dice adentro el toroide, pero ¿dónde está el toroide? ¿Aquí o aquí?
más bien habría que decir del núcleo, ¿no? El toroide en su núcleo sería aquí. Y aquí sería en el recinto interior, el exterior del toroide que vamos a mencionar. Entonces, aquí pues para calcular el campo, es la espiral amperiana, ¿no? Sí. Y aquí está en verde el campo magnético B, que según veremos, pues va a depender de esta distancia R. Realmente no va a ser uniforme como el caso del solenoide, ¿no? Bueno, entonces aquí está la corriente I que entra, que sale, y aquí que entra, ¿no? Entonces aquí pues conviene para llamarle corriente positiva, acá, ¿no? Si la espiral amperiana está acá, es total de corriente y veces, o n veces, perdón, n veces pues la corriente I está ahí, que está entrando, ¿no? Entonces esta es la interna nada más, la cafecita, ¿no? A la espiral amperiana pues sería esta. Todos estos alambritos que llevan la corriente I, n veces, ¿no? N es el número total de vueltas del toroide, ¿no? Bien, así está la situación. Entonces vamos a dejar de compartir aquí para pasar a las ecuaciones. Bueno, entonces tenemos pues campo, ¿no? En su magnitud. La orientación pues por la regla de la mano derecha, ¿no? Les adelantaba pues que no iba a salir pues uniforme, sino que iba a depender del radio. Entonces tenemos en primer lugar bueno, para la figura y haciendo, para que sea la I positiva, esta I encerrada, que son los de adentro, que hay una figura, la X. Entonces nos vamos en la dirección de las hojas de reloj, las que están entrando, por estar entrando, pues, serían, de acuerdo al pulgar, pues serían positivas. Y también tendríamos eh, el ángulo teta, entre el punto de este sería 0 grados. Pues el recorrido coincide con la dirección del cálculo. Entonces, pues, esto va quedando así. B, B, pues, por simetría se dice, tiene el mismo valor en todos los puntos. Entonces puede salir del integral y teta puede ser el mismo, 0 grados, y no nos queda de S, integral de S, 2 pi. Y ahora la I encerrada correspondería con un montón de alambritos que llevan la corriente I, que una vez entró el toroide. Entonces sería I por N. Entonces, la N, pues, es el número total de vueltas. Eso sería la N. Es N mayúscula, número total de vueltas. Bueno, de aquí despejamos. Como ven, pues, cuando R es pequeño, es decir, que está en el margen interno, cercano al centro, entonces ahí pues, el campo es mayor. Si está un poquito más alejado, pues sería menor. Ahora, si el radio del toroide o el diámetro es pequeño, pues para ciertos efectos podría considerarse un valor medio. Bien, esa es la expresión. Entonces hay que recordarla porque más adelante se utilizan
el del solenoide y del toroide, cuando veamos inductancias de estos elementos. Entonces, así está, es algo parecido a la capacitancia, ¿no? Entonces, independiente de la corriente que esté pasando, sino que solo la forma geométrica, ¿no? Pero sí, cuando pasa corriente, pues hay que recordarse cuál es el campo y cuál es tanto el solenoide como en el toroide. Bien, esas son las expresiones pues, que teníamos que ver. Ahora, para terminar acá, vamos a hacer un problema de aplicación. O de solenoide también. En la guía de discusión 6 hay como 2 o 3 problemas de toroide, ahí están marcados en negrilla, ¿no? Toroide. Bien, veamos qué dice el problema de solenoide. Un solenoide tiene una longitud L igual a 1.23 metros. Y un diámetro interno de 3.55 centímetros. Tiene 5 capas de devanado. Devanados son los enrollamientos. De 850 vueltas cada uno. Y transporta una corriente I igual a 5.57 amperes. Entonces la aquí bueno, entonces algunos dicen, bueno, ¿y para qué nos dieron esa longitud y ese radio? Porque aquí nos dieron que son 800 vueltas, 5 capas. La longitud pues podría el número de vueltas por unidad de longitud, por ahí sí, pero el diámetro. Entonces, esto sirve para lo siguiente. Entonces, primero pues decimos L sobre R, ¿no? Entonces, el diámetro interno es 3.55 centímetros, ¿no? Claro, pues sería adentro, ¿verdad? Entonces, aquí sale pues esto es igual a 69. Es un número bastante grande, entonces a medida que el radio del solenoide va siendo más pequeño, mejor, ¿no? Comparado con la longitud. Entonces, el más grande es el número, mejor. ¿Mejor para qué? Bueno, es un solenoide real, como esta, ¿no? Entonces, con eso se quiere decir de que las ecuaciones teóricas para solenoides ideales se pueden aplicar, simplemente para eso, ¿no? Entonces, esto tiende pues, a decirnos que es solenoide. Un solenoide ideal. Bueno, entonces, si es un solenoide ideal, y nos piden ver, entonces sería recordemos que esa n minúscula es el número de vueltas por unidad de longitud. Entonces, como son 5 capas, entonces decimos 5 por el número de vueltas por unidad de longitud, 850 entre 1.23 metros. Y la corriente, pues, I es 5.57 amperes.
Así que B del solenoide resultaría ser 2.42 menos 2 o sea, pues 24.2 miliamperes. Va a pasar a 1000 y este por 10 al menos 1, esto por 10 a la más 1. O sea, igual. 24.2 miliamperes. 1000 que es 10 a la menos 3, entonces 24.2 miliamperes. Bien, ese sería el campo magnético, ¿no? Siempre algo mayor que el campo magnético terrestre, que es bien pequeñito, ¿no? Entonces es bien pequeño. Bueno, bien, hasta aquí llegaríamos pues con la aplicación ya un poco.